Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 14 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá, en la evangelización, en una reflexión a partir de una lectura situada de la palabra de Dios para darle plenitud día a día a lo que a través de los signos de los tiempos está escrito en el corazón humano, de todo ser siendo hijo de Dios, como dice el Salmo 99. Gracias, Señor, nuestro Dios. Esa es la forma de glorificar a Dios, de que Él se glorifique a través de cada criatura suya, obra creada por sí, con la Sagrada Familia, Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador y Espíritu Santo Santificador. Y allí darle plenitud a lo que está en la impronta de la creación, ese orden natural que está en alma, mente y cuerpo de todo ser siendo. Eso ya viene en los genes, la genética, lo natural, pero también viene en el hipotálamo, a través de la cultura, en la familia, némesis. Génesis, némesis. Ese segundo concepto es de Humberto Maturana, en algún momento se habrá de situar, cuando lleguemos a la conceptualización, a la construcción teórica, cuando lleguemos a la verificación de acuerdo con quienes, en gracia de Dios, aconteciendo en ese ser siendo el Espíritu Santo, testigo de la verdad, porque habrán muchos otros escritores que hay que ir descodificando de su obra, de sus creaciones, de sus hechos, de sus actos, de cosas que denigren de la condición humana, como el sastre ese, con los existencialistas, el nadaístas y todo aquello que va contra Dios, más que porque sea herejías, porque van contra la verdad. Y así como dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo y en el Sermón de la Montaña, hoy nos lo dice a nosotros en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, la casa común. Vine no a abolir la ley mosaica de Moisés, del pueblo de Israel, liberado de la esclavitud de Egipto por Dios, por la mano poderosa de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, en todos, porque Dios ama a todos, no a ninguno en exclusivo, no es propiedad de ninguno, pero que se va olvidando porque el ser se va apegando a las cosas del mundo, a lo inmundo del mundo y a construirlo en su propio ser, en su imaginario. Solo percibe lo que le agrada, lo que le gusta, lo que le da comodidad. Pero Jesús sí vino a hacer algo, y es prender fuego, y ojalá si estuviera ardiendo, lo decía en algún pasaje bíblico, porque es sacudir, sacar de la zona de confort, es llevarnos a hacer la kénosis. Él en pobreza, humildad y obediencia al Padre Creador hizo el abajamiento. Se fue a la condición más mínima, más miserable en lo humano, sin caer en el pecado, sin caer en lo inmundo de este mundo, sin arrodillársele al príncipe de las tinieblas, ahí por la tentación. Entre muchas, por los 40 días de desierto, 40 días equivalente a 40 años de desierto en el pueblo de Moisés, para ser liberados. Hay que caminar, pero de la mano de Dios, haciendo la voluntad de Dios, a la derecha de Dios, no sin Él, con la fe,
ya en el corazón, por gracia de Dios, después de Jesús, con el Espíritu Santo en el bautismo, con agua y con fuego. Esa mezcla, esa composición, esa vinculación, porque esa inhabitación de la Sagrada Familia llega a través de esos elementales representados. Eso es de la creación. La impronta que está en la creación por similitud, por simetría, por analogía está en el mismo corazón humano, en la mente humana y en el corpus humano. Era lo que se venía diciendo Génesis, la genética, desde Adán y Eva, los primeros padres. Del barro somos, el humus, y de allí, cerca al corazón, en la costilla, la mujer, no porque sea dependencia, no, porque está en lo más cercano al corazón, que es en el amor a Dios. Por eso se da la relación esponsal, marital, conyugal, porque nace del alma, nace del corazón, nace del Espíritu Santo. Esa es la teología del cuerpo. Juan Pablo II, entre otros hermanos que han trabajado ello en los concilios vaticanos, defendiendo la vida, defendiendo la creación con el Padre Creador, la co-creación, por tanto, la evolución natural, en el orden natural. Y ella es la ley que está escrita en la creación, en el corazón humano y en toda creación que salga de allí, en gracia de Dios por el Espíritu Santo, sintiendo, pensando y actuando en espíritu y en verdad. Que el ser, vida y obra de todo ser siendo de todos, triangulando Cristo allí con cada uno, en la intimidad, ahí sí habla de mi Dios, tu Dios, el Dios de todo ser amado, claro, porque esa relación es única, irrepetible, inalienable, imprescriptible. Solamente validable por sí mismo, a través de obras, hechos y acciones que den testimonio de ello, en espíritu y en verdad, que es el mismo verbo, y ahí está en la palabra de Dios, pero traerla, bajarla desde santos mártires y apóstoles por revelación divina, por manifestación divina de amor, haciendo el trabajo de meditación, oración, ayuno y acción. Primero. Segundo, la vida sacramental, bautismo, comunión, confesión. Y ahora caridad, dignidad y sacrificio. Una ofrenda permanente, un continuum, espacio-temporal y energéticamente conectados siempre en la circulación. Seres amados, así sea consigo mismo, pero hacerlo a plenitud. Eso es la plenitud de la vida, en libertad, en paz y en felicidad, de la que habla Jesús. Porque es en el Espíritu, no afuera, ni en las estructuras humanas, tanto sociales como culturales, como naturales, no. No son las leyes, decretos y reglamentarios que habrá que cumplir, sí, siempre que se haga un, entre comillas, estudio de impacto ambiental, una valoración del daño en Cristo, que es el pecado. Ello no es el delito como se le juzga desde lo penal, desde lo administrativo, desde lo civil, en los códigos. Sí, siempre que se haga una sanación de ello, una redención de ello, una salvación de ello, en cada ser siendo que hace parte de esas redes, los magistrados, los jueces, las ramas del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial, empezando ahí desde lo gubernativo, y vaya entonces a las comunidades, en el hogar, con el padre, la madre, el hijo, en general, los hijos. Y ahí, entre uno y otro hogar, y se va tejiendo la comunidad, y esa comunidad repliega en sociedad, y así se va a la humanidad entera. El carisma propio de cada ser siendo que hay que descubrir en esa impronta, ese ápice, esa pequeña arista, esa gotita de divinidad, es una luz, como se meditaba en la palabra de Dios ayer, que Jesús decía, sos la luz del mundo.
pero una lucecita frente a la luz que es Él, el sol de justicia. ¿Qué podrá ser un fosforito frente al sol? Nada. Pero si el sol está haciendo su ronda, ese fosforito sí se le ve la luz. El contraste. Si lo acercas en proximidad, no tanto que pueda quemarte, ni tan lejos que no alumbre, como dicen por allí, con respecto al santo, pero sí a una percepción tal que vas a ver lo pequeñito que es frente al sol en el día, lo pequeñito que es frente a la luna en la noche, ojalá llena. Haz el ejercicio de percepción y valoración de ello. ¿Cómo es la ubicación? ¿Cómo es la proporción tanto del fosforito encendido en sí como de la llama? Y el esplendor y el espectro, la formación que hace, eso es maravilloso. Eso en los cursos de geometría descriptiva, que amorosamente le decíamos geometría descrestiva, porque es un descreste, algo que descresta, que se sale de lo común, que es fashion, con el profesor que decía de esa forma, lo veía porque era muy increíble ver cómo líneas que se cruzan en el espacio cuando se llevan al papel. Cuando eso no hablaba de la digitalización y la tecnología que hay ahora y las herramientas, no, todo el papel. Entonces había que bajarlo de 3 dimensiones a 2 dimensiones en un plano, la cartografía y cartesianismo, y después llevarlo a línea y bajarlo a punto, o sea, devolverse en lo que es la configuración de punto, línea y ya las curvas, que pueden ser rectas, ¿cierto? Ya ir formando las figuras geométricas y cuando se ponen a rotar entonces los sólidos de revolución y vienen ya los volúmenes y viene pues toda esa configuración que va como el trompo, que se viene haciendo la meditación sobre ello, la modelación, la representación en abstracto. Esas rotaciones, esos vórtices no se ven, pero se sienten los desplazamientos y ese es el Espíritu Santo. Eso es lo que le decía Jesús a Nicodemos. El Espíritu Santo sopla de donde quiere, pero el espíritu del mundo, que hablan que la ley tiene espíritu, que el alma de la ley, que el alma mater, seres amados, no, eso es visible, eso es material, eso es finito. Eso no es espíritu, por lo menos no es en Dios, no es en libertad, en paz, en felicidad, no habría de plenitud. Sí, sería muy interesante el ejercicio, muy pertinente y necesario, como decía Pedro Justo Berrío. Si bien las normas son importantes, no son suficientes. Y más que no ser suficientes, es que no son vinculantes, porque lo que hay que hacer en esa lectura situada, referida a la palabra de Dios, ese va a ser el eje de comparación entre el deber ser en la moral de Dios, que es en la impronta de la creación, la impronta del orden natural, en el corazón de cada ser siendo, frente a las morales, también los morales que ponen allí en las sociedades. Recordando a nuestro hermano Jaime Garzón, suciedades, su de zoológico, suciedades, por su crítica. Él era abogado, politólogo, crítico, se metió con fuerzas por ahí en el 90 que eran oscuras en el país, fosforitos apagados, en luna creciente con lo mínimo de luz en la noche y solo pequeñas luciérnagas de los que movían allí las fuerzas del príncipe de las tinieblas, con las cuestiones allí del narcotráfico y todas esas cosas horribles en estos países. Pero bueno, seres amados, en gracia de Dios, sigue. Lo peor es que a veces nos damos cuenta y nos quedamos callados y nos llamamos cristianos. Bendito sea el Señor. Por omisión, también se le falta a la ley, se hace cómplice. Decía precisamente Francisco Martín del Magnífica Televisión, de su espacio de
periodismo, porque él es periodista, también es ingeniero, presbítero de allí en Toledo, en Madrid, con franciscanos de María, en la homilía, a ser cómplice a Dios. Le tapa los ojos a Dios para cometer el pecado o lo comete, dizque una mentirita piadosa. Lo dice su servidor, amigo y hermano, él lo decía de otra forma, que una relación adúltera y después ir a comulgar. Y sacerdotes que dicen allá, no, la misericordia de Dios es infinita, Él te perdona. Y no todo el que dice Señor, Señor, a la hora de su muerte, entrará al reino de los cielos. Es el que ha vivido en coherencia. Ahorita se hacía en el Espíritu Santo un regalo maravilloso en la meditación de la palabra de Dios con Fundación Amayá. Amorosamente invitamos a conectar porque es un minuto de vida. Le pusimos una hora con el Espíritu Santo. En la primera hora de la mañana, que es adorar a Dios. Y es la mejor hora aprovechada y quizás sea la última del día. No dejarlo para después, no anteponerle otras cosas. Fuera de ser un pecado, una irreverencia a Dios, ir en contra del Salmo 99. Señor es nuestro Dios, es el Shema. Escucha, Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Coloca allí el adorar a Dios, el amar a la humanidad y el cuidar la creación. También Pedro Justo Berrío en algún momento lo decía. Y ello para conectar, que es el momento realmente significativo de la vida, importante, vital, pulsar con Dios, que ha dado la vida en préstamo, en comodato. No es tuya ser amado, es suya, es del Creador. Y como conoce la obra a la perfección, la hizo por amor, no va a permitir que ni tú ser amado ni otro la destruya. Más fácil permite que ocurra otra oportunidad movida por el enemigo para que se aprenda, para que se comprenda y para que se trascienda. Pero no por ello deja de amar. Sigue allí, sino que esa es la plenitud, respeta la libertad, con la misma libertad que Él insufló con la creación, en la criatura humana, y dotándolo de esa divinidad, de esa gracia santificante, ese espíritu que inhabita con la Sagrada Familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí en el interior, con esa misma forma que es la horma de Dios, el retornar a Dios en imagen y semejanza a Dios. Espera que algún día conecte y tiene toda una eternidad para ello. Si se pudiese hablar de eternidades, miles y miles y miles de millones, frente a lo que podrá aportar uno en un minuto de vida, pero sí puede salvar la vida en un minuto, si ha estado en estado de gracia. Porque no quiera Dios, en cualquier momento se está desconectado en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, no se es consciente, o con el que llaman allí el Alzheimer o la pérdida de la memoria, no se es consciente, o con esta situación que se vivió por esos 3 años de ese delito global, universal, de ese daño. Y eso es calculado, eso es medido, eso es cuantificado en costos, eso es humano. Eso sí es transgredir la ley de Dios, cambiándole tildes, cambiándole letras, cambiándole palabras. Y ese habrá de dar cuenta en el juicio final, individual cada ser y universal todos,
a Jesús. Y no es terrorismo, y no es espectacularismo ni sensacionalismo, no, seres amados. Es real, es palabra de Dios. Es el juez universal, porque Él instauró el amor en la nueva alianza, en la última cena. Aún estando allí el traidor, movido por el Patán, por el enemigo, él mismo se declaró muerte eterna. Él mismo le dijo no al reino de los cielos. Él mismo se apartó de la oportunidad de santificarse, como ya había hecho el príncipe de las tinieblas hace muchos miles de millones de años. No se sabe calcular eso. ¿Quién tendrá la medida de eso? Ni importa. Lo único que importa es que existe allí y se mueve en este mundo el demonio. Y mueve las organizaciones, mueve las instituciones, mueve las asociaciones y mueve los corazones humanos y por tanto sus obras, hechos y acciones. Y ello es de lo que hay que garantizar coherencia, como se venía meditando ahorita, que es en caridad, dignidad y sacrificio permanente, ofrenda de amor a Dios. De todo eso que se conoce, todo ese conocimiento, entre comillas, propio, que siempre es compartido. 99-1. Dios pone el 99, uno pone el 1%, pero uno se lo atribuye y quiere excluir de la obra al otro. Yo inventé, yo creé, yo descubrí. Soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional, y empiece por su servidor, amigo y hermano. Quitarle los créditos al autor. La gloria a Dios. Y gracias a Dios que le permite siquiera uno la vida en todas sus cualidades, con su voluntad, su inteligencia, su actitud, pero conectada a la voluntad del Padre Creador, la inteligencia al Paráclito Santificador y la actitud a Jesús Redentor, Sanador, Salvador. Ahí sí, en el orden natural, ahora sí, se van asimilando las cosas. Entonces ese ejercicio diario, eso es concienciación ambiental, eso es conexión sideral, eso es evolución celestial. Como ángeles, no, porque no somos ángeles, somos criaturas humanas, pero sí se llega a estratos, a niveles, a estadios de vinculación celestial en campos mórficos, campos fractales, campos de cuerdas. Recuerdas que nos van vinculando más allá de la tercera dimensión. Y esa ya no es geometría descriptiva, ni descriptiva, ni geometría en cálculos humanos, no. Es geometría sagrada. Se hablaron tres tríadas. La Sagrada Familia, la familia de Nazaret y tu familia. Tú, tu padre y tu madre. Siempre habrás de tener y haber tenido una familia así, una composición así, una triangulación así. Y de ahí las descendencias hacia adelante. También las precedencias, entre comillas, hacia atrás. Valga la redundancia, antepasados. Que no existen. Pasado, presente y futuro. Siguen allí, espiritualmente, conectados. Pero bueno, eso ya son temas que tienen que ver con la vinculación entre nodos, como se reflexionaba ayer. Las relaciones connodales, no sinnodales. El connodo, no el sinnodo. Porque el sinnodo es desconexión. Sínodo, sinodal. Y le puede poner sínodo, sinodal, sinodal. Les queda muy bonita la métrica, la composición hipocorística y el juego gramatical, pero no dice nada. Sin. El yo con los dos y el ellos, o el nosotros.
La palabra hoy establece de nuevo todos. Y se reflexionaba en el sínodo amazónico, en comunidades originarias, siendo la espiritualidad distinta, la espiritualidad cristiana, diversa, tiende a ser más universal, porque de una vez vinculan todos en la comunidad. La unidad es el colectivo. ¿Cuál? Toda la tribu. ¿Respecto de qué? ¿Cómo se alinean? ¿Cómo se organizan socialmente? Desde una organización astrológica, la cosmovisión. La unidad y la armonía vinculada, como toda esa playa de astros, conecta con toda la gama, la trama, el avatar de los tejidos de la madre tierra. La piel, sus aguas y su sangre, que son el flujo, el petróleo, los hidrocarburos, los gases al interior de la tierra, esas aguas subterráneas y el exoesqueleto fuera, que son los hermanos árboles, los suelos, eso producto de la meteorización natural. Pero está el esqueleto mismo, los huesos de la madre tierra, los minerales. Y esa cosmogonía que vincula es para ellos mal habido de pronto en algún momento sacralizar, verlo como sagrado y rendirle culto, eso ya es herejía. Pero sí, el cuidado de la casa común, del bien común, de todos. Pero para ello, la lectura situada desde la palabra de Dios llevará a que ese orden natural regenere unas nuevas leyes humanas, de convivencia humana, de relacionamiento humano en santidad. Entonces habrá que mirar las leyes ambientales, que son referidas al medio natural, al recurso natural, a la cosa que es objeto de explotación, de comercialización, luego de la industrialización. Explotación, industrialización, comercialización, por simplificar allí algo de lo que se hace con esos estratagemas de la gerencia, pero que en última instancia es uso, aprovechamiento y beneficio humano, de un humano, 2 o 3, pero no más. Un grupo, pero 2 o 3, no más. Una tribu, 2 o 3, no más. Cuando se va partiendo, repartiendo y entre comillas compartiendo, se está cayendo en juegos del tirano. Llegan los tiranosaurios, la ambición por el dinero, y entonces ya llegan las formas para lograrlo. Adiós moral, adiós Dios y adiós las éticas de buenas costumbres, de buenas prácticas, de buenas tradiciones. Adiós los derechos de los otros, no, el mío, el propio, el del yo. Adiós mis deberes, ¿cuáles? Los deberes del otro, ahí sí los otros. Los deberes de los hijos, ¿y cuál es el derecho del padre? Los derechos de los hijos, ¿y cuál es el deber del padre? Pregunta en todos los sentidos, son vinculantes. Padre y madre, triangulando, porque han de conversar. No es exijo, porque ya dejó de ser hijo, ni exija, porque dejó de ser hija. Toda la vida lo habrá de ser. Incluso si el padre o la madre sigue viva, en el alma sigue anidando, sigue inhabitando. Bendito Dios, con heridas profundas, dice Fray Nelson Medina, en varios de sus retiros espirituales, maravillosas conferencias de doctorado, doctor de la Iglesia, doctor en teología fundamentada, como muchos otros seres amados, consagrados, y que ya han trasegado estos niveles, son santos mártires y apóstoles, pero están los legados.
y todos ellos testigos en espíritu y en verdad, evangelios de Cristo, vivos. En este plano terrenal, en el plano ascensorial, rogamos a Dios que salgan de allí pronto, quienes hayan podido estar pasando por ahí, y ya en el reino de los cielos. Seres amados, sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Hasta mañana, si Dios quiere.